El misterio del Ganges. Una tarde, mientras conducía por una carretera cercana al Ganges, la espesa niebla comenzó a cubrir el paisaje, algo común en las tardes cerca del río. La visibilidad se redujo drásticamente y tuve que reducir la velocidad. Fue entonces cuando noté algo inusual, una pequeña embarcación varada en la orilla del río, con lo que parecía ser una figura encapuchada junto a ella. Movido por la curiosidad y la preocupación, detuve mi camión y me acerqué. La figura era un anciano, vestido con ropas simples pero dignas. Tenía en su mano un pequeño objeto brillante que captó mi atención. Al preguntarle si necesitaba ayuda, el anciano levantó la vista y con una mirada penetrante me contó una historia fascinante. Relató cómo había encontrado, años atrás, un pequeño ídolo de oro en el lecho del río, un objeto que creía estaba relacionado con antiguas leyendas locales sobre tesoros sumergidos en el Ganges. Me explicó que, desde aquel día, había estado explorando y buscando más objetos, convencido de que el río escondía secretos de civilizaciones pasadas. La conversación con el anciano fue reveladora. Me habló de las creencias locales, de cómo el Ganges no solo era un río sagrado, sino también un depositario de historia y cultura. Sus palabras me hicieron ver el Ganges bajo una nueva luz, no solo como una arteria vital de la India, sino también como un enigmático guardián de historias y reliquias del pasado. Tras despedirme del anciano, continué mi viaje, reflexionando sobre lo que había escuchado. Cada vez que paso por ese tramo del río, recuerdo al anciano y su ídolo de oro, y me pregunto cuántas historias más estarán ocultas en las profundidades del Ganges, esperando ser descubiertas. La visión de la pradera en Mongolia. Como trailero recorriendo las vastas estepas de Mongolia, siempre me he sentido pequeño frente a la inmensidad de estas tierras. Mi nombre es Batu, y lo que viví en la pradera cambió mi visión del mundo. Era una noche de primavera con un cielo estrellado que se extendía infinitamente sobre mí. Mientras conducía, la tranquilidad de la estepa se vio interrumpida por una serie de figuras que se movían a lo lejos. Inicialmente pensé que eran lobos, comunes en estas regiones, pero algo en su forma de moverse era extrañamente humano. Disminuí la velocidad de mi camión y encendí las luces altas, revelando una escena que desafiaba toda lógica. Eran figuras humanas, pero sus movimientos eran erráticos, casi animalescos. Se contorsionaban y danzaban en círculos, y por un momento sus ojos brillaron bajo la luz del camión, reflejando una intensidad feroz y salvaje. El miedo se apoderó de mí. Estaba paralizado, observando cómo esas figuras se acercaban cada vez más. Entonces, una de ellas se detuvo. Era una mujer, vestida con pieles y con el rostro pintado con símbolos que no reconocía. Sus ojos, de un profundo negro, se clavaron en los míos, y en ese instante sentí como si pudiera ver dentro de mi alma. Con una voz que parecía venir de otro mundo, la mujer habló en un dialecto que apenas podía entender. «Los espíritus de la estepa están inquietos», dijo. «Han elegido esta noche para rebelarse». La mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo con la inquietante presencia de las demás figuras que ahora parecían desvanecerse en la oscuridad. Aceleré el camión y me alejé de aquel lugar lo más rápido que pude. Durante el resto de mi viaje, no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, temiendo que esas figuras me siguieran. Desde esa noche, cada vez que cruzo la estepa, siento una mezcla de reverencia y temor, recordando el encuentro con esos espíritus ancestrales, guardianes de un mundo que va más allá de nuestra comprensión. El hombre de la niebla en Irlanda. Mi nombre es Eamon, un conductor irlandés que ha recorrido las carreteras de mi verde país durante años. Pero hay una experiencia que se destaca, una noche en las colinas de Connemara, una región conocida por sus paisajes etéreos y sus leyendas. Lo que viví esa noche en la niebla me persigue aún. Era un crepúsculo invernal, y una densa niebla comenzó a descender sobre las carreteras. Las luces de mi camión apenas podían penetrar el manto gris que envolvía todo. Conocía las historias sobre la niebla en Irlanda, cómo podía jugar con tu mente, hacer que veas cosas que no están allí. Pero esa noche, lo que vi era demasiado real. A medida que avanzaba lentamente, una silueta se materializó en la carretera.
Al principio, parecía ser un hombre caminando con una lámpara en la mano. Reduje la velocidad, pensando que quizás necesitaba ayuda. Pero cuando me acerqué, la figura se volvió hacia mí, y su rostro estaba vacío, como borrado por la niebla. El miedo me golpeó como un rayo. Quise acelerar y escapar, pero algo me lo impedía. El hombre sin rostro comenzó a caminar hacia mí, su lámpara oscilando con un brillo fantasmal. Cada paso que daba parecía desafiar las leyes de la naturaleza, como si flotara sobre la niebla. De repente, voces susurrantes llenaron la cabina de mi camión, voces que no podía entender, pero que sentían antiguas y llenas de dolor. La figura levantó su mano hacia mí, y por un instante la niebla se aclaró alrededor de su rostro, revelando una mirada de tristeza infinita, una tristeza que parecía consumirlo todo. En un acto de puro instinto, arranqué el camión y conduje a través de la niebla sin mirar atrás. Solo cuando las luces del pueblo más cercano perforaron la oscuridad, me sentí seguro. Pero la imagen del hombre sin rostro y sus ojos llenos de dolor me persigue en cada viaje que hago. Perdido en la ruta de la seda, China. Era otoño, y me encontraba en una parte remota de la ruta de la seda, una zona conocida por sus desiertos implacables y su rica historia. Mientras el sol se ponía, una tormenta de arena comenzó a formarse en el horizonte, una amenaza común en estas rutas. Decidí continuar, confiando en mi experiencia para guiarme. La tormenta me alcanzó con una furia inesperada. La arena golpeaba mi camión, y la visibilidad se redujo a casi nada. En medio de este caos, vi una sombra moverse a lo largo de la carretera. Al principio, pensé que era un truco de la luz, pero entonces la figura se hizo más clara. Era un hombre, vestido con ropas antiguas, como las de los mercaderes que recorrían esta ruta hace siglos. Me detuve, preguntándome si era una persona real necesitada de ayuda. Pero cuando salí del camión, la figura se desvaneció en la tormenta, dejando solo un rastro de susurros antiguos en el viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo en el aire se sentía antiguo y desconocido. Retomé la conducción, pero cada vez que parpadeaba, veía la figura del hombre delante de mí, guiándome a través de la tormenta. Sus movimientos eran extraños, casi como una danza. No podía apartar mis ojos de él, temiendo que, si lo hacía, me perdería en la inmensidad del desierto. Finalmente, la figura se detuvo y señaló hacia el desierto. Siguiendo su indicación, encontré un antiguo camino oculto por la arena, una parte olvidada de la ruta de la seda. La figura desapareció y la tormenta se calmó, revelando un cielo estrellado. La aparición del Loch Ness, Escocia. Estaba conduciendo cerca del lago, una ruta que he recorrido incontables veces. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad que solo se ve en las noches frías de Escocia. De repente, una densa niebla comenzó a surgir del lago, envolviendo la carretera y reduciendo mi visibilidad a casi nada. Reducí la velocidad, esforzándome por ver a través del espeso manto blanco. Fue entonces cuando la vi, una figura enorme y oscura emergiendo del lago. Era demasiado grande para ser un animal conocido y se movía con una gracia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Detuve el camión, paralizado por el miedo y la fascinación. La criatura se detuvo en el borde del agua y por un momento nuestros ojos se encontraron. Había una inteligencia en su mirada, una antigüedad que me hizo sentir como si estuviera viendo algo que pertenecía a otro tiempo, a otro mundo. Entonces emitió un sonido, un rugido profundo y resonante que vibró en el aire y en el suelo bajo mis pies. El sonido me llenó de un terror primitivo y en un instante de pánico arranqué el camión y conduje a toda velocidad, alejándome de la criatura y de la niebla. Cuando finalmente me detuve, varios kilómetros más adelante, la adrenalina aún recorría mi cuerpo. ¿Había visto realmente al monstruo del lago Ness o había sido una ilusión creada por la niebla y la noche? Sombras en la Ruta 66. Era una noche de verano, y la Ruta 66 se extendía frente a mí como un río de asfalto bajo la luz de la luna. A pesar de estar familiarizado con esta carretera, esa noche sentí una sensación inquietante, como si algo estuviera fuera de lugar.
Mientras conducía, empecé a notar figuras en los márgenes de la carretera. Al principio pensé que eran árboles o postes, pero a medida que me acercaba, se hacían más definidas, más humanas. Eran sombras, siluetas oscuras que parecían observarme desde la oscuridad. Una sensación de pavor creció dentro de mí. Cada vez que pasaba junto a una de estas figuras, sentía que me seguían con la mirada, aunque no tenían ojos visibles. Aumenté la velocidad, intentando dejar atrás esas apariciones, pero parecían multiplicarse, rodeándome. Entonces, el motor de mi camión empezó a fallar, como si algo lo estuviera agotando. Me detuve en medio de la carretera y las sombras se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Sentí un frío paralizante, y una de las sombras se adelantó. No tenía rostro, pero de alguna manera pude sentir que me estaba hablando, susurrando cosas que no podía entender, pero que llenaban mi mente de terror. En un acto de desesperación, salí del camión y corrí hacia la oscuridad, alejándome de las sombras. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a seguir. Finalmente, caí al suelo, exhausto. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. Volví al camión, que sorprendentemente funcionaba de nuevo. No había rastro de las sombras, pero la sensación de terror no me abandonó. El camionero de la autobahn. Era una noche típica en la autobahn. Tráfico ligero y una luna llena brillando en el cielo despejado. Todo iba bien hasta que, cerca de la medianoche, empecé a sentir un cansancio inusual. Decidí parar en un área de descanso para estirar las piernas y tomar un café. Después de mi breve descanso, volví a la carretera. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi radio, normalmente mi única compañía en estas largas noches, comenzó a cambiar de estaciones por sí sola, pasando por una serie de frecuencias estáticas y distorsionadas. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a un fallo técnico, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi algo en el espejo retrovisor que me heló la sangre. Una figura oscura se materializó en la cabina del tráiler, sentada justo detrás de mí. Sentí un miedo paralizante, incapaz de hablar o de desviar mi mirada del camino. La figura no se movió ni habló, pero su presencia era abrumadora. Traté de convencerme de que era el producto del cansancio, pero la figura permanecía allí, inmutable, una sombra en mi cabina. No fue hasta que pasé por un túnel iluminado que me atreví a mirar directamente hacia atrás. Pero cuando lo hice, no había nadie allí. El resto del viaje estuve en un estado de alerta constante. Cada sombra y cada sonido me hacían saltar. No fue hasta que llegué a mi destino y hablé con otros colegas que descubrí la historia de un camionero que había fallecido años atrás en esa misma ruta. Dicen que su espíritu aún deambula por la autobahn, buscando compañía en su eterno viaje nocturno. El trailero de la tundra. Me llamo Eric y he sido trailero en las regiones de tundra del norte durante muchos años. Estas rutas desoladas y gélidas no son para los débiles de corazón, y siempre me enorgullecí de mi capacidad para enfrentarlas. Sin embargo, hubo un viaje que puso a prueba no solo mi valentía, sino también mi cordura. Era en pleno invierno, cuando las noches son más largas y el frío se siente hasta los huesos. Conducía por un tramo particularmente solitario, con solo la luz de mis faros rasgando la oscuridad. La nieve caía en un velo constante, cubriendo todo a mi alrededor en un manto blanco. De repente, mi radio, que habitualmente emitía un murmullo de música y noticias, se quedó en silencio. Intenté sintonizar alguna estación, pero solo encontré estática. Fue entonces cuando empecé a escuchar algo más, un sonido que parecía venir de fuera, un lamento, un susurro apenas audible por encima del rugido del motor y el viento. Inquieto, reduje la velocidad, esforzándome por escuchar. Lo que al principio pensé que eran trucos de mi imaginación, pronto se volvió inconfundible. El llanto de una mujer, llevado por el viento helado. Mi mente racional me decía que era imposible, que nadie podría sobrevivir allí fuera en esas condiciones. Pero el sonido era demasiado real, demasiado humano. Con una mezcla de temor y deber, detuve el tráiler y bajé, la nieve crujiente bajo mis botas. El frío me golpeó como un puñetazo, pero el llanto continuaba, ahora más claro.
Seguí el sonido, adentrándome en la tundra. Ahí, en medio de la nieve, vi una figura. Una mujer, vestida con ropas desgarradas, su piel azulada por el frío. Me acerqué, preguntándole cómo había llegado hasta allí, pero ella solo me miró con ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. En ese momento, una ráfaga de viento me golpeó, y cuando recuperé la visión, la mujer había desaparecido. Busqué frenéticamente, pero solo encontré la vasta y vacía tundra. Regresé al tráiler, mi mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. Durante el resto del viaje, no pude dejar de pensar en la mujer y en el desolado paisaje que la había reclamado. Más tarde, en una parada de descanso, escuché la leyenda de una mujer perdida en la tundra, un espíritu errante que buscaba ayuda en medio de la tormenta eterna.